Primero se realizarán los soportes para el rotor. Para esto necesitamos dos clips. Tomamos el bucle interno del clip y lo doblamos hacia arriba de manera que quede perpendicular al resto del clip. Posteriormente en el extremo se realizan dos dobleces de manera que este quede como un gancho para soportar el clip. Se realiza el mismo procedimiento con el segundo clip. Para la realización del rotor necesitamos un tercer clip. Debemos doblar las puntas de los extremos del centro hacia afuera de tal manera que éstas funcionen como eje del rotor. Posteriormente se debe tomar el alambre de cobre y dejando 2 centímetros se empieza a enrollar del centro hacia uno de los extremos del clip, dando de 20 a 25 vueltas. Posteriormente se regresa el alambre al centro del clip y se empieza a enrollar hacia el otro extremo. Se debe tomar en cuenta que debe enrollarse en la misma dirección que se enrolló la primera vez, ya que estas vueltas funcionan como las bobinas del rotor y si no están en la misma dirección el rotor no va a funcionar. Luego de dar las 25 vueltas en el otro extremo, se regresa el alambre de cobre al centro y se dejan otros 2 centímetros. Estos dos extremos funcionarán como las escobillas del rotor. Estos deben estar bien rectas y lijadas y a la misma distancia del eje del rotor, para que éste funcione de la manera correcta. Posteriormente se realizarán los electroimanes. Para eso necesitamos tomar un clavo y medir aproximadamente 8 centímetros de la cabeza hacia abajo. Luego tomamos el alambre de cobre y dejando 20 centímetros empezamos a enrollar el alambre alrededor del clavo. Las vueltas deben estar bien apretadas para que funcionen como electroimanes y hagan girar el rotor. Cuando ya se llenaron los 8 centímetros de alambre de cobre, se empieza a enrollar nuevamente en la misma dirección, pero esta vez hacia arriba, 4 centímetros, es decir, la mitad de la distancia que enrollamos anteriormente. Luego se dejan aproximadamente 20 centímetros de alambre de cobre y se corta. Se repite el mismo procedimiento con un segundo clavo. Posteriormente, estos se colocan a cada lado del rotor de manera perpendicular a los soportes que habíamos hecho anteriormente. Tendremos dos terminales para cada clavo, la del centro y la del extremo. Tenemos que lijar cada uno de los extremos del alambre de cobre para que estos no tengan esmalte y puedan hacer contacto entre sí. Las conexiones que se deben hacer son: primero se conecta la terminal central del clavo número 1 a la terminal del extremo del clavo número 2. Luego la terminal del extremo del clavo número 1 será la terminal negativa que se conectará a la batería o a la fuente de voltaje. Luego la terminal central del clavo número 2 se va a fijar a la tabla y luego se va a colocar a la misma distancia del eje del rotor a la que están las escobillas para que éstas puedan hacer contacto con este extremo y generar movimiento. Luego se cortan aproximadamente 30 centímetros de alambre de cobre y se realiza el mismo procedimiento que con la terminal central del clavo número 2. Se coloca a la misma distancia del eje del rotor a la fuente de voltaje. El rotor posee un campo magnético y los dos clavos funcionan como electroimanes. La dirección del campo magnético de los electroimanes se mantiene en la misma dirección y la del rotor va en dirección contraria. Esto provoca que al encontrarse los campos magnéticos con direcciones iguales, el rotor gire y cambie de dirección. Al dar el giro y volver a encontrarse con el campo magnético del otro electroimán, que también tendrá la misma dirección, pasará lo mismo pero al lado contrario. Esto da lugar a que el rotor tome una dirección propia y gire en un solo sentido.